El último y gran día, así lo llama la Biblia, representa uno de los pasos más importantes en el plan de Dios. Sin embargo, la mayoría de las personas ni siquiera lo han oído nombrar. Tío Ernesto fue una de las personas más queridas que pudiera haber, siempre tan jovial y simpático. Hacía cualquier cosa por ayudar a los necesitados. Era buen trabajador y un verdadero benefactor de la comunidad. Pero tío Ernesto no era cristiano. No lograba interesarle la idea de que Dios pudiera estar representado por centenares de religiones llamadas cristianas. Por eso murió sin jamás haber aceptado a Cristo. Reflexionemos sobre esto. Usted seguramente conoce a una o varias personas como tío Ernesto. Según las normas del mundo, son personas buenas, pero no tratan de hacerse pasar por cristianas. ¿Qué les sucede al morir? Las envía Dios a un infierno ardiente donde serán castigadas para siempre solo porque el llamado cristianismo de este mundo no los convenció. ¿Qué sucederá a quienes mueran de hambre en Etiopía antes de que se ponga el sol hoy? Muchos de ellos no han oído jamás el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿están perdidos? Recuerde, antes de responder, que según la Biblia no hay otra puerta para entrar en el reino de Dios distinta de Jesús. Pasemos a Juan 10, versículo 1. Juan 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ahora pasemos al libro de Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. ¿Se echó a perder el plan de Dios? ¿En qué condición quedan, pues, los miles de millones de seres que vivieron y murieron a lo largo de los siglos sin convertirse en cristianos, la mayoría de ellos sin siquiera haber escuchado el único nombre por el cual deben salvarse? Estos constituyen la mayor parte de la humanidad. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no pierde sino que salva a la mayoría de la humanidad. Leámoslo en Juan 3, versículo 17. Juan 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, no solo una pequeña parte, sea salvo por él. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pensemos en los antiguos israelitas. Si usted ha leído la Biblia, sabe que Dios escogió a Israel para que lo representara y fuera un ejemplo de justicia ante las demás naciones. Pero los israelitas, con pocas excepciones, se rebelaron contra Dios, rechazaron sus caminos y se negaron a acatarlo. Sin embargo,
Este no es el fin de la historia. Muchos teólogos nos dirían que los israelitas están condenados, perdidos. Pero el apóstol Pablo escribió que todo Israel será salvo. Corroboremos esto, pasemos a Romanos 11, versículo 26. Romanos 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Sí, todo Israel, la abrumadora mayoría de los israelitas, serán salvos. ¿Cómo así? ¿Puede Dios hacer tal cosa? ¿Tiene poder para salvar al mundo? Veamos lo que Jesús dijo, en Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, es decir, la mayoría, son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, es decir, la minoría, son los que la hallan. ¿Por qué dijo Jesús tal cosa? ¿Es Satanás tan astuto y poderoso que puede frustrar el plan de Dios y enviar a la mayoría de los hombres a la perdición? Estas son preguntas que los teólogos prefieren evadir. No tienen respuestas convincentes, creo, o me parece, no bastan. Necesitamos una explicación. Si es posible salvarse sin aceptar el sacrificio de Jesucristo, entonces, ¿de qué sirvió ese sacrificio y para qué fue necesario? Sí, por el contrario, es necesario ser cristiano para ser salvo. Como dice la Biblia, entonces la mayoría de los humanos están perdidos y el plan de Dios ciertamente dista mucho de ser un gran éxito. La mayoría está ciega. El cristianismo tradicional ha pensado que Dios está tratando desesperadamente de salvar al mundo ahora. Nada está más alejado de la verdad. Nótese lo que Jesús declaró cuando sus discípulos le preguntaron por qué hablaba a las multitudes en parábolas. Vayamos a Marco 4, versículo 11. Marco 4, versículo 11. Y les dijo, a vosotros, es decir, al pequeño grupo de discípulos, os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, o sea la gran mayoría, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué? Para que las multitudes entendieran más fácilmente las enseñanzas de Jesús y se convirtieran. No, todo lo contrario, para que la verdad fuese difícil de entender y para que las multitudes no se convirtieran. Jesús habló en parábolas. Continuemos leyendo en el versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. ¿No se ha preguntado usted por qué Jesús, siendo Dios en la carne, fue rechazado por las masas y al final de su ministerio tuvo poco más de 100 seguidores? Esto fue así no obstante los milagros y demás pruebas de que él era el Mesías. El apóstol Juan revela por qué. Pasemos a Juan 12, versículo 37. Juan 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, no podían creer, porque, continuemos leyendo en el versículo 40, porque Dios cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón. Las fiestas santas de Dios nos dicen cuando Él tendrá misericordia de aquellos miles de seres enceguecidos que han vivido a través de la historia. Dios puede causar esta ceguera mediante la naturaleza humana o mediante el mismo Satanás, como lo dice 2 de Corintios 4, versículo 4. 2 de Corintios 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero es obviamente Dios quien está al mando. Él es el responsable de haberlo permitido. Todo comenzó con Adán y Eva, quienes escogieron el camino de la desobediencia a Dios y sus leyes. Desde entonces, a lo largo de casi 6.000 años el hombre ha estado enajenado de su Creador y ciego ante las grandes verdades espirituales. Para más información, solicítese nuestra publicación gratuita titulada Un mundo secuestrado. Las únicas excepciones a esta ceguera espiritual han sido las pocas personas que Dios ha llamado a lo largo de los siglos y cuyos ojos Él ha abierto. Pasemos a Juan 6, versículo 44. Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Estos son los pocos que han seguido el camino recto y estrecho que lleva a la vida eterna. El resto de la humanidad, miles de millones de seres, ha seguido haciendo lo que le parece bien a sus propios ojos. Dios les ha permitido formar sus propios gobiernos, librar sus propias guerras y morir en ellas, crear condiciones de miseria, sufrimiento y desdicha. En pocas palabras, echar a perderlo todo hasta que se convenzan de que la rebeldía contra Dios no paga. Entonces, cuando la humanidad esté a punto de aniquilarse en la última guerra, Dios intervendrá directamente en sus asuntos. Dios está tratando con toda la humanidad de la manera como trató con los antiguos israelitas que se rebelaron contra Él. Vayamos a Romanos 11, versículo 32. Romanos 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendrá Dios misericordia de estos miles de millones de seres enceguecidos? ¿Cuándo tendrá misericordia de los habitantes infelices de Sodoma y Gomorra? ¿Cuándo tendrá Dios misericordia de los miles de seres engañados que vivieron en tiempos del Imperio Babilónico, el Imperio Romano, la Edad Media y aún hoy? ¿Cuándo tendrá Dios misericordia de aquellos que consumieron su breve vida terrenal haciendo lo que parecía correcto a sus propios ojos, grandes y pequeños, poderosos y débiles, ricos y pobres, eruditos y analfabetos, todos ciegos ante la verdad de Dios? Sí, ¿cuándo tendrá Dios misericordia de ti, oh Ernesto? Los días santos lo revelan. La respuesta está revelada en los días santos que Dios dio a su iglesia. Estos nos recuerdan los principales pasos en el plan que Él está cumpliendo aquí en la tierra. Dichas fiestas aparecen enumeradas cronológicamente en Levítico 23, pero la Biblia las menciona en muchas partes. El mundo, incluso el cristianismo tradicional, no guarda los días santos de Dios, sus fiestas, y por esta razón no entiende cómo Dios está desarrollando su plan. Ahora nos acercamos a la temporada de las 4 últimas fiestas de este año según el calendario sagrado de Dios. Estas son, la fiesta de las trompetas que podemos leer en Levítico 23, versículo 23. Levítico 23, versículo 23. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Después el día de la expiación, que podemos encontrar en el versículo 26. Versículo 26, dice. También habló el Eterno a Moisés, diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación,
para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Posteriormente la fiesta de los tabernáculos, continuemos en el versículo 33. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a el Eterno por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a el Eterno. El octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a el Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo del Eterno, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Eterno. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y la fiesta final llamada el último y gran día, que ya se mencionó en el versículo 36, pero ahora pasemos a Juan 7, versículo 37. Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué representan estas fiestas? La secuencia de acontecimientos futuros indicados en las profecías de la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis, nos lo muestran. Nuestra publicación gratuita titulada Las Fiestas Santas de Dios las explica en detalle. Brevemente, el significado de las fiestas es el siguiente. La fiesta de las trompetas representa la intervención directa de Dios en los asuntos del mundo. Para anunciarla, los ángeles tocarán trompetas. Cuando suene la última trompeta, Jesucristo volverá a la tierra y el pequeño número de santos que han vivido a lo largo de la historia resucitarán. Acompáñenme a Apocalipsis 11, versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
El día de la expiación representa a la humanidad reconciliada con Dios. Satanás, autor del pecado, quedará restringido en el abismo por 1000 años. Vayamos a Apocalipsis 20, versículo 1. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Estos 1000 años, conocidos como el milenio, serán un período de felicidad bajo el gobierno de Dios y están representados por los 7 días de la fiesta de los tabernáculos. Continuemos leyendo en el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En esos 1000 años, todos los habitantes de la tierra conocerán la verdad de Dios, la aprenderán y la vivirán. El resultado será un mundo de prosperidad. Queda la última fiesta, la que se llama el último y gran día o simplemente el último gran día. La segunda resurrección. El plan divino no termina con el milenio. Gracias a Dios por eso. Si fuera así, las pocas personas convertidas por Dios durante los 6000 años de gobierno humano estarían en su reino, y la gran cosecha de personas que se convertirán durante el gobierno milenial también estarían en el reino de Dios. Pero la mayoría de los seres humanos, los miles de millones que han existido desde Adán y que estuvieron ciegos y sin oportunidad de salvación, quedarían excluidos, permanecerían para siempre en el frío silencioso del sepulcro. Para ellos, la muerte será victoriosa. No fue así como Dios lo planeó, y así no es como sucederá. Después de los 1000 años, los otros muertos, o sea los miles de millones de seres, vivirán de nuevo, resucitarán. Vayamos a 1 de Corintios 15, versículo 22. 1 de Corintios 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Qué maravillosa noticia! Este hecho extraordinario se describe en Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Juan tuvo una visión de Dios en su trono. Versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, escribió. Continuemos leyendo ahora en el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, en una resurrección, y los libros, aquí quiere decir en griego Biblia, lo que nosotros llamamos la Biblia, fueron abiertos, es decir, ya no estaban sellados, incomprensibles para esta multitud, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, o sea, todos tienen la oportunidad de recibir la vida eterna. Esta segunda resurrección no es una segunda oportunidad de salvación, es para personas que no tuvieron una primera oportunidad. Es la primera, y única, oportunidad que ellas tendrán para entender el camino de Dios y recibir su Espíritu Santo. Esta segunda resurrección es la primera, y única, oportunidad que tendrá la humanidad para entender el camino de Dios. Prosigamos en donde nos quedamos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fueron juzgados, no sentenciados. Este juicio abarca un período de tiempo en que se revela a estas personas la verdad de Dios. Hebreos 9, versículo 27 dice claramente, aunque pocos caen en cuenta, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, es decir, después de que mueren y resucitan, el juicio. Ahora pasemos a Isaías 65, versículo 20.
Isaías 65, versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Eterno, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Eterno. Indica que todos los que resuciten en este período de juicio, desde los bebés hasta los ancianos, tendrán un período de tiempo para aprender a vivir según las leyes de Dios. Si usted no ha leído nuestro folleto titulado, ¿Qué significa salvación?, solicite un ejemplar gratuito. Una era fantástica. Aquel será el momento culminante del plan de Dios para la humanidad. Millones de personas volverán a vivir. Les parecerá que murieron apenas hace un momento, aunque hayan transcurrido miles de años. Algunas murieron en guerras, otras por enfermedad, unas fueron asesinadas, otras se suicidaron y otras murieron en accidentes o en campos de concentración. De repente, allí estarán todas, vivas de nuevo, de pie ante los miembros de la familia de Dios, con su enorme variedad de culturas, idiomas y experiencias. Los que fueron ciegos o cojos verán y caminarán por primera vez. Los que murieron en la esclavitud serán libres. Qué sorpresa sentirán cuando comprendan lo que ha sucedido. Tendrá que haber una organización de las masas y será preciso enseñarles los caminos de Dios. Será una época de alegría y acción. Terminado el juicio, el lago de fuego. Vayamos a Apocalipsis 20, versículo 15. Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Destruirá a una pequeña minoría de personas que han visto y conocido la verdad pero que la rechazaron deliberadamente. Empero, la gran mayoría se unirán a los que ya forman parte del reino de Dios. Compartirán los maravillosos planes que Dios tiene en mente para el resto de la eternidad, gracias a la misericordia que Él derramará sobre ellos en aquel último y gran día.